El doctor es profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es titularse de tiempo completo y sin más preámbulo, él nos va a hablar sobre este virus, esta enfermedad que produce el circovirus. Bienvenido, Humberto. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla, a ver si la pueden... ¿Ya la pueden ver? Sí. ¿Sí? Sí, solo hay que darle para la presentación completa. Sí. Muy bien. Bien. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se ve completa. Gracias. Muy bien. No, por el contrario, quiero agradecer a la doctora Elizabeth Loza y al doctor Misael por la invitación a este foro tan importante. Realmente es un privilegio que me hayan invitado. Y bueno, les voy a hacer la presentación relacionada con circovirus porcino, este agente infeccioso viral. Caray, no me permite. Sí, ya cambió. Ya, bien, es que no me permitía cambiar. Y bueno, inicio la presentación. Entonces, quiero comentarles que el síndrome de emaciación postdestete, en donde aquí se ven las siglas en inglés, está asociado con lo que es el circovirus porcino. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a cerdos destetados y en menor proporción a animales de engorda. ¿Por qué a los animales destetados? Puesto que este es un virus ubicuo, y al ser un virus ubicuo prácticamente todas las cerdas transmiten inmunidad pasiva, y una vez que desciende la inmunidad pasiva, los lechones se están infectando después del destete. Y originalmente este agente infeccioso que genera el síndrome de emaciación postdestete se le asoció con circovirus porcino. ¿Cuáles son las especies que existen sobre circovirus porcino en este momento? Pues el circovirus tipo 1 fue identificado en 1974 en Alemania como contaminante de los cultivos celulares. Esto fue por la doctora Tischer en 1974. Y posteriormente en granjas con manejo sanitario alto en Canadá, granjas que no tenían PIRS, se identifican animales retrasados en 1991, animales retrasados después del destete, y el problema continúa, y ahí mismo en Canadá logran establecer una relación entre lo que es el virus y este retraso en el crecimiento en animales, en donde el nivel sanitario de las granjas es muy alto. ¿Sí? De esa manera se establece que quien está ocasionando este retraso en el crecimiento es circovirus, en ese momento circovirus tipo 2. Posteriormente, en el 2016, se logra identificar al circovirus tipo 3, en donde se le asocia a este virus principalmente con dermatitis, nefropatía y falla reproductiva, y este virus fue descrito en Estados Unidos. Posteriormente pasa el tiempo y un poco más reciente se identifica
al circovirus tipo 4 en el año de 2019 en China y fue identificado en cerdos con miocarditis y vasculitis. Y bueno, todos estos 4 especies de circovirus se han aislado en cerdos sanos y bueno, y también todos estos virus se les ha asociado con estos problemas que les estoy comentando. Existen otras especies de circovirus que se han identificado en heces, de humano, en murciélagos, y algunos de estos circovirus, sobre todo el 2A, el 2B, inclusive el 2D, infectan a ovinos, bovinos, inclusive perros. El circovirus tipo 2 tiene diferentes subtipos. Existen subtipos desde el circovirus tipo 2A hasta el circovirus porcino 2H. Los primeros que se identificaron es el 2A y posteriormente el 2B, en donde existe una alta antigenicidad cruzada. Yo escuchaba que algunos clínicos pedían que se generaran vacunas bivalentes con los dos circovirus. Sin embargo, aquí existe una alta antigenicidad cruzada. Posteriormente se identifica el 2D, en donde este 2D se pudo identificar como producto de la mala protección de las vacunas que originalmente traían al circovirus 2A, y se pudo identificar que esta falla vacunal se debía a la presencia de este circovirus 2D, y este 2D se le ha asociado a problemas de tipo respiratorio, sobre todo cuando coinfecta con micoplasma o con PIRS. Es más evidente la presencia de este 2D, y también, como les comentaba con anterioridad, también es factible hacer el desafío con este virus y los animales no manifiestan signo alguno. Aunque el circovirus, originalmente el circovirus 2, es el agente infeccioso asociado con el síndrome de emaciación post-destete, se ha considerado que esta enfermedad es sobre todo multifactorial, sobre todo que predispone a otra serie de infecciones bacterianas o virales que van a exacerbar el cuadro. Sobre todo que este virus tiene una alta afinidad por subpoblaciones de leucocitarias CD4 y CD8. Obviamente la respuesta de tipo humoral y de tipo celular no es adecuada, producto de esta afectación a estas subpoblaciones de leucocitarias. Es un virus que es fagocitado por monocitos macrófagos. Sin embargo, el virus no se multiplica en este tipo de subpoblaciones. Les repito, básicamente afecta subpoblaciones de CD4 y CD8. Y el diagnóstico viral de circovirus tipo 2 y el diagnóstico del síndrome de emaciación post-destete es totalmente diferente. El circovirus tipo 2 puede ser identificado en animales sanos, y la identificación del virus no necesariamente implica una asociación con el síndrome de emaciación post-destete. O sea, animales positivos al virus no necesariamente implica esta condición. Y esto en múltiples ocasiones nos sucede que cuando estamos buscando la asociación entre las manifestaciones clínicas y se identifica el virus, prácticamente pues estamos estableciendo esta relación. En este caso no es así. Se puede identificar al virus y no necesariamente presentarse este síndrome de emaciación. Este circovirus
está asociado a varios síndromes. El principal, el que ya les había comentado, los presento con las siglas en inglés porque así es como logramos encontrarlos en las publicaciones. Y bueno, el primer síndrome asociado es el que les comento, el síndrome de emaciación postdestete, en donde se observan animales retrasados en crecimiento. También se le ha asociado a problemas de tipo reproductivo, como mortinatos, momificaciones. También existe un síndrome asociado a dermatitis y nefropatía. Y también a este virus se le considera dentro del complejo respiratorio del cerdo. Y también se le asocia con tremor congénito. ¿Sí? En todas estas manifestaciones clínicas existe o puede existir la participación de este circovirus. Y bueno, el primero de estos síndromes corresponde a esta emaciación postdestete. Aquí en la fotografía estamos viendo a dos cerdos contemporáneos, a dos cerdos hermanos, a dos cerdos infectados. Sin embargo, uno de ellos con retraso en el crecimiento. ¿Sí? Este es el principal problema que se tiene y realmente es un problema bastante severo. Antes de que existiera la vacunación, por lo menos aquí en México, la proporción de este tipo de animales era bastante alto, a veces de un 50% o más. En una semana, los animales que estaban en condiciones óptimas, adecuadas, en una semana tenían estas condiciones de emaciación, ¿sí? Y bueno, pues existe una gran cantidad, más de una docena de virus que atraviesan placenta en cerdos, como son PIRS, fiebre porcina clásica, encefalomiocarditis, diarrea viral bovina, Aujensky, ojo azul, parvovirus, enterovirus, y también dentro de ese conjunto, bueno, y todavía faltan más, dentro de este conjunto está también circovirus porcino, que participa en estas características que atraviesa placenta y genera estos problemas reproductivos. Y bueno, también se le asocia con problemas de dermatitis y también se le asocia con problemas de nefropatía. Y también lo que les comentaba, se le asocia dentro de este complejo respiratorio, en donde participan principalmente influenza, PIRS, micoplasma, pastirela y obviamente también circovirus. También circovirus participa en este síndrome del complejo respiratorio. Bien, para el diagnóstico del síndrome de emaciación postdestete, se establecen tres criterios principales, que son básicamente los signos clínicos, en este caso el retraso en el crecimiento. También tenemos las lesiones microscópicas que se observan sobre todo en tejido linfoide, y también la detección de este virus en forma abundante, sobre todo y principalmente en linfonodos, ¿sí? Cada uno de estos puntos, cada uno de estos criterios carece de validez para establecer una asociación entre el síndrome de emaciación y la presencia del virus. Entonces, para establecer esta asociación necesitamos integrar estos tres puntos. Okay. De abajito, Humberto. Ahí aparecen unas flechitas casi invisibles. Sí, ahí está. Muchas gracias. Perdón, no sé
Bien, entonces dentro del primer criterio debemos de estar considerando de primera instancia los signos compatibles, que en este caso es la emaciación, problemas de tipo respiratorio, palidez, la edad en que se presenta, caray, ¿qué es esto? Bien, ¿sí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, están estas características en donde se presenta una morbilidad de aproximadamente de un 20% en los animales destetados. Y dentro de estos animales afectados, la mortalidad tiende a ser alta en un 80%. Obviamente no hay respuesta a los antibióticos. Los animales más afectados están principalmente en alrededor del mes y medio a 3 meses y medio. Obviamente también puede afectar a edades superiores. Hemos visto condiciones a veces en animales inclusive hasta de 4 meses en donde se observa estas manifestaciones clínicas y obviamente estamos observando a la necropsia este tablero de ajedrez que corresponde a una neumonía intersticial. Vemos aumento de tamaño en el vaso y bueno, también vemos aumento de tamaño en linfonodos, prácticamente en todos los linfonodos del cuerpo del cerdo. Y bueno, también observamos linfonodos mesentéricos aumentados de tamaño y también estamos observando una vasculitis, en este caso, que genera signos similares a erisipela, fiebre porcina clásica, y bueno, también podemos observar estas manchas blanquecinas en el riñón que básicamente corresponden a una nefritis intersticial. Y esto es lo que estamos observando a nivel de la necropsia. Y aquí vemos un conjunto de animales evaluados en donde de todos estos animales evaluados, el 80% corresponde a una emaciación, o sea, y también estamos observando que alrededor del 50% existe una linfoadenopatía. Hay problemas evidentes a la necropsia en pulmones. Alrededor del 60% de los animales podemos estar observando lesiones en pulmón y también observamos las manchas blanquecinas en riñón alrededor del 18%. También observamos serositis en una proporción de un 25%. Estos son básicamente algunas de las lesiones que podemos estar integrando para poder establecer esta asociación entre el virus y el retraso en el crecimiento. Y dentro de las muestras que hay que evaluar básicamente son linfonodos y también obviamente pulmón, hígado, riñón. Las lesiones que podamos encontrar en pulmón, hígado y riñón, pues de alguna manera no necesariamente nos van a permitir establecer esta relación con el retraso en el crecimiento. Lo más importante es evaluar a nivel histológico esta depresión linfoide que se observa en cerca del 90% de los animales. Eso es una lesión muy característica que genera circovirus porcino y sobre todo pues porque por esta afinidad que les comento que tiene
este virus a sus poblaciones de CD4 y CD8. En este tejido linfoide vamos a encontrar una gran cantidad de histocitos. Se presentan granulomas producto de una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 en cerca del 80%. Los vamos a estar observando aquí en tejido linfoide. También estaremos encontrando corpúsculos de inclusión intracitoplasmáticos en una proporción más baja de alrededor del 30%. Obviamente, producto de esta situación crónica, vamos a estar encontrando células multinucleadas y también necrosis multifocal en estos linfonodos. Aquí estamos observando estas células gigantes y el tercer criterio es poder identificar en forma abundante la presencia del virus, ya sea a través de hibridación in situ o a través de inmunohistoquímica. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que para poder establecer el síndrome de retraso en el crecimiento y una infección subclínica, les había comentado que una infección por circovirus no necesariamente implica retraso en el crecimiento. Entonces lo que vamos a estar encontrando es una alta concentración de circovirus en los animales afectados, con una baja concentración en aquellos animales que solamente se infectaron y que no están manifestando los signos clínicos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues un animal retrasado que puede estar retrasado por ojo azul, puede estar retrasado por PIRS, fiebre porcina clásica y Aujeszki. Estas dos últimas, por fortuna, ya no se encuentran en nuestro país. Sin embargo, fiebre porcina clásica, sobre todo en cepas de baja virulencia, Aujeszki sobre todo que genera sinergismo con otra serie de bacterias como actinobacillus, puede estar generando este cerdo con retraso en el crecimiento. Obviamente también pudiera estar aquí la presencia de hemófilos, de micoplasma. Entonces hay una serie de factores que pueden estar ocasionando que este cerdo tenga estas características de retraso, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo en la fotografía del lado derecho? Que hay una un abundante marcaje realizado por hibridación in situ o por inmunohistoquímica. Hay pérdida de las estructuras en el tejido linfoide, y aquí del lado derecho podemos ver los centros germinales de tejido linfoide que se pueden visualizar a simple vista, bueno, con un poco aumento, y podemos ver también en la fotografía inferior izquierda que este cerdo tiene marcaje hacia circovirus porcino. ¿Y qué es lo que logramos observar cuando hacemos el PCR? Pues que estas fotografías del lado derecho, en donde se ha perdido la estructura del tejido, pues sale positivo a PCR, y este otro animal que también está retrasado en el crecimiento también sale positivo a PCR. ¿Y cómo podemos establecer esta asociación? Pues que este animal retrasado del lado izquierdo pues corresponde a otro virus o bacteria involucrado en este retraso en el crecimiento, independientemente de que sea positivo a PCR, ¿sí? Y pues del lado derecho tenemos los 3 puntos cardinales que nos permiten establecer la asociación entre este animal retrasado en el crecimiento, lesiones en tejido linfoide y también
la positividad a través de PCR y una abundante presencia de marcaje en tejido linfoide a través de estas dos pruebas que les estoy comentando, la de hibridación in situ o la de inmunistoquímica. Dentro de las cosas o dentro de los agentes infecciosos virales en donde podremos establecer el diagnóstico diferencial está PIRS, fiebre porcina clásica de baja virulencia, influenza, ojo azul, y bueno, también vemos que, bueno, aquí pongo ojo azul en interrogatorio, en el sentido de que no existe un trabajo en donde se haya establecido esta relación. Sin embargo, ojo azul genera signos muy similares o genera más bien problemas de tipo respiratorio. Este es uno de los trabajos que tengo en mente poder realizar, establecer esta asociación entre circovirus y ojo azul. Y bueno, también Aujeszky está muy probado, en donde finalmente también genera signos similares a los que pudiera generar el circovirus porcino. Dentro de los agentes infecciosos bacterianos involucrados en estos retrasos en el crecimiento está Haemophilus, Actinobacillus, Streptococcus, Mycoplasma, y no solamente ellos por sí solos o de manera independiente pueden generar este retraso en el crecimiento, sino que realmente se da un sinergismo con circovirus porcino. Y la asociación entre el virus y el retraso en el crecimiento representa alrededor del 20% de los casos. En otras ocasiones resulta ser superior, sobre todo cuando no se ha estado vacunando. Y les comentaba la presencia de otras serie de agentes infecciosos virales y bacterianos genera confusión para establecer esta asociación entre este virus y el retraso en el crecimiento. Entonces, para establecer esta asociación, repito, es ver animales retrasados en el crecimiento, observar las lesiones histológicas y la abundante presencia de este virus en linfonodos. Y bueno, dentro del diagnóstico para este virus, básicamente lo establecemos en dos etapas. Una en donde se está dando el periodo de incubación, las manifestaciones clínicas, y posteriormente, una vez que el animal haya podido sobrevivir, podemos establecer el diagnóstico de anticuerpos principalmente, y básicamente la detección de la presencia del virus se hace a través de estas pruebas, que es hibridación in situ, inmunistoquímica, la inmunofluorescencia, PCR y el aislamiento viral. Este virus no genera efecto citopático, es muy difícil realizar el aislamiento, bastante complicado realizar el aislamiento. Y una vez que se ha intentado realizar el aislamiento, y tenemos que confirmar la presencia del virus por PCR, por inmunoperoxidasa, por fluorescencia, por hibridación in situ. Le repito, es bastante complicado realizar un aislamiento. En el caso de la hibridación in situ se detecta el ácido nucleico del circovirus mediante esta prueba, y es básicamente a través de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina, y esto nos permite detectar la ubicación del virus a través de la identificación del ácido nucleico, en donde se coloca una secuencia complementaria que básicamente lleva peroxidasa, y de esta manera nos permite identificar la presencia del virus en los tejidos. Y bueno, pues aquí vemos el marcaje en esta hibridación in situ. Aquí hay una hibridación in situ realizada en cultivo celular, y esta fue hecha en células PK15. Y bueno, a través de la inmunohistoquímica también podemos estar identificando la presencia del virus, también en
tejidos fijados en formol e incluidos en parafina. Para esto se utilizan anticuerpos primarios policlonales, sobre todo elaborados en conejo, o utilizar anticuerpos monoclonales. Aquí en México no conozco a alguien que elabore estos anticuerpos monoclonales o alguna compañía que los venda. Entonces lo que hemos hecho nosotros es elaborarlos en conejo. Y bueno, pues aquí estamos viendo esta tinción en donde el sustrato es fosfatasa alcalina y se ve la tinción, y aquí el sustrato es diaminobencidina y estamos viendo esta tinción de color marrón. En el caso de la inmunofluorescencia, igual se utilizan anticuerpos monoclonales o policlonales, y esta prueba se describió por primera vez en 1999 para este virus, y podemos hacer fluorescencia a partir del uso del crióstato con tejidos congelados, improntas o también en cultivos celulares. Y bueno, esta es una fluorescencia hecha en cultivos celulares. Aquí podemos observar una fluorescencia. No se oye. ¿Perdón? Es que se dejó de oír, no sé si fue en todos los casos. Gracias. ¿Ya me están escuchando nuevamente? Sí. Sí, bien, Sí. bien, bien. Sí, avísenme por favor, porque sí, al final sí es un problema esto del internet. Sí, ya me ha sucedido en otras ocasiones que inclusive estoy desconectado y se da esta situación. Bien, gracias. Entonces aquí tenemos, les repito, los comentarios que estoy haciendo con respecto a esta fotografía. Es una inmunofluorescencia en donde se utilizó un anticuerpo elaborado en conejo, y esto es uno de los inconvenientes al utilizar este tipo de anticuerpos policlonales, en donde se genera esta fluorescencia inespecífica. Bueno, pero de alguna manera nos permite diferenciar en este caso los núcleos con la presencia de este virus. Y bueno, aquí tenemos un acercamiento más. Y bueno, para esto, sobre todo para evitar la fluorescencia inespecífica, utilizo poca concentración de células. Aquí se ve un espacio entre las células, y esto es producto de utilizar alrededor del 50% de las células. No formo un monostrato completo para realizar la prueba de fluorescencia. Y bueno, en el caso de PCR, esta prueba carece de importancia para el diagnóstico debido a que el virus es ubicuo en los cerdos, y el hecho de que salgan positivos no necesariamente implica que podamos establecer una asociación. El aislamiento viral se hace principalmente en células PK15. Se busca que sean células libres de circovirus tipo 1, y tener estas líneas celulares sin circovirus tipo 1 es bastante difícil. Este es otro de los inconvenientes para realizar el aislamiento viral. Yo de primera instancia utilizo cultivos primarios de homólogos para realizar estos aislamientos, dada la dificultad de poder encontrar células PK15 sin circovirus porcino tipo 1. Otras líneas en donde se puede observar la multiplicación, esto lo he visto ya una vez que realicé el aislamiento. Lo he pasado a otra serie de células como las de testículo de cerdo o la de las células Vero, y la multiplicación del virus en este tipo de células es malo, bastante malo. Hay que darles varios pases para que de alguna manera lograr adaptar el virus a este tipo de células heterólogas como son las células Vero.
También hay que darle un tratamiento a las células con glucosamina. Esta glucosamina resulta ser tóxica para las células, sin embargo, esto permite que el virus ingrese a las células y hay que realizar la infección de manera simultánea con esta glucosamina y después de media hora, máximo una hora, retirar este inóculo porque en efecto resulta ser tóxico para las células. Esto es parte de los inconvenientes para poder realizar el aislamiento. Al no producir el efecto citopático, pues tenemos que abordar la presencia del virus, lo que les comentaba a través de estas pruebas de fluorescencia, peroxidasa o PCR. La microscopía electrónica, aquí en México no conozco a nadie que esté realizando esta prueba. Básicamente se utiliza para investigación y le repito, aquí en México ni para investigación ni para diagnóstico, bueno, pero de alguna manera esta prueba existe y de ahí el nombre de circovirus porcino, en donde estas características de este virus en forma de circo, o sea, redondas, forma redonda, y para el caso de la detección de anticuerpos para este virus utilizamos las siguientes pruebas, que es la inmunoperoxidasa, la fluorescencia y la ELISA. Sí, ya existe una ELISA comercial, y qué es lo que tenemos aquí es una inmunoperoxidasa en donde de primera instancia lo que se hace es infectar al cultivo celular con el virus, se logra la infección, posteriormente se fijan las placas y después se coloca el suero de campo, el suero de cerdo, y se hace la reacción antígeno-anticuerpo para posteriormente agregar un segundo anticuerpo anticerdo con peroxidasa, o también podemos estar utilizando proteína A con peroxidasa y de esa manera podemos obtener el marcaje de las células infectadas, y si encontramos células infectadas es porque se dio una reacción de antígeno-anticuerpo y este anticuerpo es un anticuerpo de campo, ¿sí? Entonces de esa manera podemos establecer la presencia de estos anticuerpos y la ventaja de esta técnica que no solamente nos dice suero positivo o negativo, sino nos permite establecer diluciones. Y bueno, aquí tenemos un acercamiento de los núcleos teñidos con etilcarbazol, ¿sí? Y bueno, también estas serologías las podemos hacer por fluorescencia. Obviamente esta técnica de hacer serología es totalmente impráctica, pero bueno, impráctica porque no es fácil tener un microscopio con lámpara para hacer inmunofluorescencia. Bueno, pero se puede hacer, la hemos hecho. El principio es el mismo, se infecta el monostrato, posteriormente se agrega el suero de campo y posteriormente de esta incubación de antígeno-anticuerpo se agrega un anticuerpo fluoresceinado anticerdo, ¿sí? Y la conclusión a esto que les he presentado es que los resultados positivos en cerdos clínicamente sanos a través de estas pruebas, como son PCR, inmunohistoquímica, hibridación in situ, deben de ser interpretados de primera instancia con reserva, debido a que el virus es ubicuo. Puede haber viremia en el animal sin que se presenten signos de la enfermedad. También pueden encontrarse anticuerpos altos en animales convalecientes y el animal nunca manifestó signos debido a que el animal se infectó, pero no se enfermó. Al ser sacrificados tampoco se pueden encontrar necesariamente en este tipo de animales con niveles altos de anticuerpos o que hayan tenido viremia. No necesariamente vamos a poder encontrar lesiones asociadas al retraso en el crecimiento. La prueba de PCR es altamente sensible, lo repito, y la podemos estar utilizando para identificar al virus en suero o en tejido linfoide. Pero nuevamente les comento, no podemos tampoco establecer esta asociación entre el virus y el retraso en el crecimiento. Entonces, para establecer esta asociación,
vuelvo a repetir, son estos tres puntos cardinales, que son animales con manifestaciones clínicas, lesiones microscópicas en tejido linfoide y abundante presencia del virus en tejido linfoide. Y me voy a apurar, y sobre todo para poderles presentar estos resultados, qué fue lo que sucedió en el 2004, en donde esta enfermedad estaba considerada como una enfermedad exótica en México y se desconocía la importancia. Bueno, ya existían las manifestaciones clínicas, ya se estaban dando las manifestaciones clínicas en nuestro país, y decidimos buscar la presencia de este virus a través de serologías y llevar a cabo aislamiento de este virus en nuestro país. La primera etapa consistió en que a partir de animales que obtuvimos de algunas granjas con retraso en el crecimiento, que tenían edades entre 6 y 15 semanas, obtuvimos los linfonodos y vaso, con la finalidad de realizar el aislamiento, y la segunda etapa fue el buscar sueros de diferentes regiones del país. Y después, ¿qué fue lo que hicimos con las muestras de estos animales retrasados, de estos linfonodos y vasos? Pues inoculamos los monoestratos y evaluamos por fluorescencia y por peroxidasa. Y en aquellas muestras que resultaban negativas les dábamos 3 pases ciegos, y bueno, aquí tenemos una fotografía con el marcaje en el núcleo de la peroxidasa, y vemos estos resultados positivos al aislamiento. Fueron 22 muestras que evaluamos en aquel entonces, y de esas 22 muestras resultaron positivas, y aquí están los diferentes estados de la República en donde obtuvimos estas muestras. Y bueno, en el caso de los sueros, obtuvimos sueros de diferentes estados de la República, y fueron 170 sueros, y de esos 170 sueros, 120 sueros resultaron con niveles altos de anticuerpos. Sí, y aquí este es otro trabajo que hicimos sobre un estudio retrospectivo sobre este virus con sueros desde el año de 1972 al año 2000. Estos sueros nos los proporcionó el doctor Correa de su banco de sueros, y fueron sueros, repito, que correspondían desde 1972 al año 2000, y eran 659 sueros, y estos eran los títulos que se manejaron para la serología, en donde un título bajo estaban en 20 y 100 y 80, y títulos altos alrededor o arriba de 1 en 20,000. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que cerca del 40% resultaron negativos, pero un 26% tuvieron títulos intermedios de anticuerpos. Y vemos que pues, estamos aquí identificando títulos de anticuerpos bajos desde 1973. Y aquí me faltó, bueno, pues corresponde a título de anticuerpos bajos, y ya los estamos identificando desde 1973, y en 1977, 79, pues ya tenemos algunos de estos en una proporción baja, pero tenemos ya anticuerpos detectados a partir de estos años. Aquí los vemos en 1981 y 1989, en donde tenemos niveles de anticuerpos intermedios, y también en cantidades muy bajas, pero sí con niveles de anticuerpos altos. Y ya para 1995, los niveles de anticuerpos ya tienen que ser un poco más altos, con títulos intermedios, y seguimos encontrando, en el caso de 1991, anticuerpos altos. Son pocos los sueros, pero bueno, los estamos encontrando. Y aquí en el año 2000 seguimos encontrando esta serología positiva.
¿Y qué es lo que vemos? ¿Cuál fue la conclusión? Que desde 1972, o sea, obtuvimos sueros negativos, pero a partir de 1973 estamos identificando anticuerpos contra circovirus. Y que en 1974 en Alemania la doctora Tischer identifica la presencia de circovirus tipo 1 como contaminante en sus células. Esto fue en 1974 y nosotros estamos identificando estos anticuerpos desde 1973. Este trabajo está publicado en una revista indexada y pues lo que les comentaba, que la primera descripción de este virus se hizo en 1974 y nosotros estamos obteniendo anticuerpos desde 1973, anticuerpos contra este virus. Otro trabajo es la presencia de anticuerpos de circovirus porcino en explotaciones de traspatio. ¿Por qué las hicimos en explotaciones de traspatio? Porque de la Ciudad de México, porque el circovirus porcino se describe por primera vez en 1991 y sigue el problema en 1997 en granjas con un nivel sanitario alto, en donde estas granjas no tenían PIRS, y bueno, nosotros decidimos ver qué es lo que estaba pasando con este virus en estas granjas de traspatio, y este es el objetivo, el saber qué pasa en estas granjas de traspatio, y obtuvimos 695 muestras de 108 explotaciones. Esto fue en aquel entonces, delegaciones del Distrito Federal en el año de 2004, y hicimos una clasificación arbitraria de estas explotaciones, en donde tuvimos 63 explotaciones que tenían de 1 a 10 animales, y 34 explotaciones de traspatio que tenían de 11 a 50 animales, explotaciones grandes en donde tenían más de 50 animales, y básicamente fueron 11 de estas. Hicimos la serología con estas características, con estos niveles de anticuerpos. Vean los niveles de anticuerpos altos que van desde 5,000 hasta 20,000, y bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos en estas granjas de traspatio? Que en las explotaciones pequeñas, más del 90% resultaron positivas. En las intermedias el resultado fue similar y también lo fue en las explotaciones grandes. Aquí vemos un resumen de los resultados de las proporciones de positividad en las diferentes delegaciones, y aquí vemos que en todas ellas las proporciones de animales positivos fue arriba del 90%, tanto en explotaciones pequeñas como medianas, como en explotaciones grandes. En todas ellas vean que se encuentra esta situación de positividad. Obviamente aquí 0,0 es porque no pudimos obtener muestras en esta delegación. Y bueno, y dentro de estas conclusiones, que arriba del 90% de las muestras que se obtuvieron de los cerdos de traspatio tenían anticuerpos contra circovirus porcino, y los niveles de anticuerpos tuvieron la tendencia de estar entre niveles intermedios a altos. Y entonces la hipótesis original era que al haber un bajo número de animales y al haber poco hacinamiento, esperábamos que los niveles de anticuerpos eran nulos. Sin embargo, fue todo lo contrario, ¿sí? Y pues la conclusión es de que este virus se encuentra de manera ubicua en las explotaciones de traspatio, independientemente de la cantidad de animales que se encuentran en este tipo de explotaciones. Para el año 2006 yo envié un documento a Sanidad Animal con la finalidad de retirar esta enfermedad como enfermedad exótica, puesto que se consideraba como una enfermedad exótica. Sin embargo, ante estos resultados que les presenté, yo consideraba que era conveniente retirar esta enfermedad como enfermedad exótica, sobre todo que existía contrabando
de vacunas, y se estaban generando de las llamadas vacunas de ollita, que eran a partir de macerados e inactivaciones, que quién sabe cómo se realizaban estas inactivaciones, pero porque el problema era bastante severo, proporciones muy altas de animales retrasados en el crecimiento, y le hice la solicitud de que se retirara como enfermedad exótica. Y finalmente este virus pudo ser retirado como enfermedad exótica a finales de 2007 o principios de 2008, y esto permitió que de alguna manera ya se pudieran importar las vacunas sin problema alguno. Y bueno, pues esto es lo que básicamente les quería presentar. Pues estoy a sus órdenes para escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Sí tenemos tiempo para preguntas, y también, bueno, antes de las preguntas me gustaría comentar una cosa interesante sobre esto que comentabas del circovirus. Nosotros acabamos de publicar un estudio sobre viroma en cerdos de traspatio, y justamente de los virus que podrían ser patógenos encontramos que más del 40% corresponde a la familia Circoviridae. Eso ahorita que escuchaba tu plática me hizo muy interesante. Por otro lado, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se puede dar una coinfección de PCV2 y PCV3? ¿Qué tan común es? Saludos y gracias, José Ramírez. Sí, prácticamente, sí, definitivamente. Sí se da, o sea, sí existe información de la presencia de estos virus, no necesariamente están de manera independiente. De hecho, el origen del circovirus A, 2A, 2B, 2C, es producto de las mutaciones intrínsecas de este virus. Sin embargo, el que se hayan generado ya 4 especies es producto de esta recombinación que se da en estos virus, y entonces al poderse dar esta recombinación es reflejo de que se da esta infección simultánea en un mismo animal. Sí, definitivamente. Ok, gracias. Y aquí hay una que dice, ¿cuál sería la mejor manera de, una vez que la granja está infectada, de convivir con la enfermedad? ¿Qué medidas tomar? Bien, realmente es complicado, o sea, inclusive después de que se inició la vacunación aquí en México, un colega dijo, bueno, pues ya este virus ya desapareció, cosa que no ha sucedido en el caso de Pierce. Ya está la vacunación, ya tenemos resuelto el problema. Y bueno, pues lo que les he mostrado, pues ha habido mutaciones puntuales, ha habido estas mutaciones también producto de las recombinaciones, y pues las vacunas no están funcionando del todo bien. Inclusive el circovirus tipo 2D se pudo identificar producto de esta situación, en donde en granjas en donde se estaba vacunando, pues no estaba funcionando esta vacunación. Entonces, actualmente en México, pues solamente está la vacunación del COVID 2A. Hay trabajos en donde establecen vacunas bivalentes, porque en efecto en algunos de estos no existe antigenicidad cruzada. Por ejemplo, no existe antigenicidad cruzada
entre el 2A y el 2B, no existe antigenicidad cruzada con el 2D, inclusive por eso se ha intentado generar vacunas bivalentes. En este caso me tocó ver un trabajo en donde colocaban el 2B y el 2D, ¿sí? Para generar esta protección. O sea, realmente es una pregunta muy difícil de contestar, puesto que lo ideal sería estar vacunando. Sin embargo, pues lo que sucede con otras vacunas, por ejemplo, en el caso de parvovirus porcino, tenemos vacunas de la década de los 70 y que no se han actualizado, y obviamente el parvovirus de campo es otro, lo mismo sucede en moquillo, y bueno, pues lo que se tendría que hacer es estar vacunando y con la esperanza de que, pues, que no se esté involucrando otros circovirus. Realmente es una respuesta bastante difícil. Lo que se debería de estar haciendo es estar actualizando las vacunas, como sucede en el caso de influenza. Pero pues realmente sí, esto último, pues realmente es complicado. Sí, hay más preguntas sobre la vacunación. Por ejemplo, si es mejor vacunar a hembras reproductoras o a los lechones, y en qué periodo o edad, y a qué edad recomiendas vacunar contra PCV2. Si Sí. la vacuna debe ser anual en granjas tecnificadas. Sí, sobre todo por ser vacunas inactivadas. Todas las vacunas inactivadas en general no generan una protección de un año, debido a que no estimulan células de memoria, básicamente tampoco estimulan inmunidad celular, básicamente estimulan inmunidad humoral. Entonces hay que estar utilizando o estar revacunando pues cada medio año, puesto que la protección está dada principalmente por anticuerpos, y esta vacuna pues van a descender los anticuerpos. Entonces, ¿cómo hay que vacunar? Esto yo creo que hay que hacer evaluaciones individuales, sobre todo para no realizar gastos innecesarios. O sea, podrías estar vacunando con 2 vacunas en gestación y después 2 vacunas después del destete, pero al final son demasiadas vacunas. Entonces, habría que estar evaluando de manera individual en cada granja cuál sería la mejor condición. Yo de primera instancia estaría de manera obligada por lo menos colocar una vacuna después del destete, ¿sí? Porque generalmente las inmunidades pasivas no sobrepasan los 30 días. Entonces, yo estaría colocando por lo menos una vacuna después del destete. El colocar más vacunas sí puede implicar una mejor condición, pero también implica un mayor gasto. Entonces, a veces sí es factible realizar ese mayor gasto si realmente existe esta protección, pero eso tiene que ser una evaluación individual en cada granja. Ok, pues doctor Humberto, por favor te pediría que siguieras contestando las preguntas en los chats, porque sigues teniendo, además de felicitaciones, pues más dudas y quieren saber tu opinión de experto para nosotros poder continuar con nuestro programa. Te agradecemos mucho que hayas dedicado este tiempo a nuestro congreso y siempre eres bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Realmente es un honor. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, y ahora, continuando con nuestro programa, tenemos al doctor José Francisco Rivera Benítez. Él es investigador titular C del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFA. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus estudios de posgrado, tanto maestría como doctorado, los realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso a la mejor tesis doctoral de su área, dirigido por el doctor Humberto Ramírez. Actualmente es investigador titular C del CENITSAI, del INIFAP
Yo no sé si todos conozcan lo que significa INIFAP o CENIT-SAI, pero ya se los leí. El doctor se ha especializado en virología y en bioprocesos aplicados a enfermedades infecciosas, sobre todo de los cerdos. Es un brillante investigador de nuestro CENIT-SAI, cuenta con varios proyectos, tanto con ACID como del mismo INIFAP, y de hecho, pues actualmente yo estoy colaborando en uno de esos proyectos, y este curso es un producto de ese estudio que se está realizando. Entonces, él nos va a presentar la plática Coronavirus entéricos en cerdos, investigación de la diarrea epidémica porcina y delta coronavirus en México, ahora que están tan de moda los corona. Por favor, bienvenido, Francisco. Tu micrófono. Listo. Listo. Muchas gracias por considerarme en este curso taller. Como lo menciona, pues efectivamente es parte de los productos que se deben de generar en este proyecto CONSEC, Zagarpa Conacid, y que bueno, pues trata de atender enfermedades que son de importancia económica en ganado porcino y en ganado bovino, que también es una de las especies en donde se afecta importantemente con agentes virales. Bueno, como también lo mencionó el doctor Humberto Ramírez, que fue mi tutor de la maestría y el doctorado, es todo un honor también participar en una sesión en donde se desarrollen temas relacionados con la virología. Pues él es mi maestro en esta área y pues me formó prácticamente en todos estos aspectos. Estoy muy agradecido con él. Bueno, como lo mencionó la doctora, vamos a abordar esta temática en relación a coronavirus entéricos en cerdos. Parte de la investigación que hemos estado desarrollando en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal, anteriormente microbiología animal, y que bueno, pues es parte del desarrollo de nuestro quehacer como investigadores en el instituto, y que básicamente pues está enfocado a atender problemáticas, a tratar de generar alternativas de solución a través de las tecnologías que puedan ser transferidas en un momento determinado a los interesados, que pueden ser laboratorios, que pueden ser técnicos, que pueden ser los mismos productores, ya de manera tal vez un poco indirecta, pero que siempre este tipo de desarrollo, este tipo de tecnologías son de utilidad para ellos. Entonces, bueno, pues les voy a platicar algunos temas en general de los coronavirus. Como lo menciona la doctora también, pues ahora son más conocidos. Antes tal vez se tenía poco conocimiento de esta familia viral, y desgraciadamente, pues como se ha presentado desde hace más de un año y medio, la pandemia por el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, pues nos ha enseñado que estas etiologías virales pues son de alta importancia. Son agentes que no pueden ser controlados tan fácilmente dependiendo de su forma de transmisión. Y bueno, pues en este caso, para los cerdos, no es la excepción. Incluso, bueno, pues se tiene bastante conocimiento de los coronavirus entéricos, de otros coronavirus también que afectan a nivel respiratorio o a nivel del sistema nervioso central, en la especie porcina y en otros animales. Por ejemplo, en el caso de la avicultura, el virus de la bronquitis infecciosa aviar, que es uno de los virus que se ha estudiado ya por décadas de años. Entonces es bastante relevante. También en un momento determinado es todo este conocimiento que se ha generado en el área veterinaria para poder entender también pandemias o emergencias de enfermedades relacionadas con coronavirus, que incluso, bueno, pues el SARS-CoV-2 es un virus que emerge de animales y que pues en el caso de medicina veterinaria también es un asunto que podemos atender. Bueno, aquí brevemente el coronavirus que se consideraba emergente en América en el año 2013, y bueno, lo pongo entrecomillado porque de emergente ya no tiene nada, ahora es un virus endémico, porque ha tenido la capacidad de persistir en la población porcina de prácticamente todo el continente americano,
Si acaso hay algunos países que no han reportado o que no han tenido casos manifiestos de infecciones derivadas por coronavirus del cerdo entérico. Y que bueno, pues entonces, por lo menos en el caso de Canadá, Estados Unidos y México, se tiene considerado que es una enfermedad endémica desde el año 2013. Esto está compuesto, bueno, los coronavirus entéricos están compuestos por el alfa coronavirus, que es el virus causante de la diarrea epidémica porcina, y el delta coronavirus porcino, que ocasiona un cuadro similar. Sin embargo, pues su nomenclatura como enfermedad solamente se ha quedado en delta coronavirus porcino. Permítanme tantito. Listo. Bueno, pues es una enfermedad que afecta a cerdos de todas las edades. No hay un cerdo que no sea susceptible. Todos son capaces de infectarse. Una vez que se lleva a cabo la infección, se puede producir una diarrea que es profusa. Esta diarrea puede conducir a una deshidratación severa que finalmente lleva a la muerte al animal. También se presenta vómito y anorexia. Los animales dejan de comer en un periodo de 1 o 2 días, dependiendo de la virulencia de las cepas y de la severidad del cuadro clínico. En los lechones recién nacidos, que es la edad o la etapa del animal en donde más se ve afectado, estamos hablando de cerdos desde un día de nacimiento hasta los 15 días de edad, el vómito y la diarrea provocan una deshidratación que produce la muerte en pocas horas. Nosotros hemos visto clínicamente la manifestación de la enfermedad, en donde a partir de un primer signo de diarrea, posterior a las 6, 12 o 24 horas, empezamos a ver mortalidad ya de animales. Y esto, bueno, va a depender mucho de la condición también del lechón y de las características de la misma granja. En relación a la mortalidad, el virus de la diarrea epidémica porcina puede causar entre el 80 y el 100% en animales que no han sido expuestos, en cerdas que no tienen inmunidad y que no han transferido a través del calostro a los lechones esta inmunidad. Entonces, prácticamente en granjas libres, en granjas sin exposición, ese es el porcentaje de mortalidad que se llega a observar. Para delta coronavirus es un poquito menos severo, pero ese poquito menos no es tampoco, o sea, son entre el 50 y el 80%. Lo que conduce, pues, evidentemente a un problema económico bastante importante en las granjas. En relación a otros coronavirus, que estos sí se consideran emergentes en este momento, en el continente asiático, en China fue identificado en el año 2017 un virus muy parecido al de la diarrea epidémica porcina, que se le denominó el virus del síndrome diarreico agudo del cerdo. Este virus, bueno, pues después de haberle realizado los estudios genéticos, se observó que tiene una alta relación genética con coronavirus de murciélagos. Haciendo un breve repaso, estos coronavirus que afectan a mamíferos por lo general tienen origen en poblaciones de murciélagos. Esto no significa, bueno, pues que los murciélagos tengan que ser erradicados de la naturaleza por esta situación, sino más bien que tratemos de evitar el contacto entre fauna silvestre y fauna, o bueno, más bien animales domesticados, en el caso del cerdo, para evitar la diseminación de enfermedades. Los signos clínicos son muy similares a diarrea epidémica porcina, a delta coronavirus y a gastroenteritis transmisible. Sin embargo, tiene una menor severidad comparado con diarrea epidémica porcina. La mortalidad puede ser del 30 al 50% y esta enfermedad solamente ha sido reportada en China hasta este momento. Por otro lado, los coronavirus que sí se consideraban endémicos hasta antes de los brotes de diarrea epidémica porcina en América, como el virus de la gastroenteritis transmisible, pues este virus clínicamente es muy similar a lo que se manifiesta con relación a diarrea epidémica delta o con SARS, y la mortalidad puede llegar hasta el 50 y el 80% en granjas no expuestas, situación que pocas veces se observa. Por lo general, la gran mayoría de las granjas en producción que no tienen una alta tasa de reemplazos se mantienen con algún tipo de inmunidad. Y bueno, pues en este tipo de granjas la mortalidad que se genera una vez que se da un rebrote es entre el 5 y el 10%. Un punto muy importante y que es relevante considerar es que ninguna de estas enfermedades es considerada zoonótica. Si bien existe un estudio que se publicó hace un par de años en relación al SARS, el nuevo coronavirus del cerdo, que tiene la posibilidad de infectar células de origen humano,
y que postularon que probablemente pudiera tener esta capacidad de infectar humanos y de provocar en el caso de los humanos una enfermedad. Esto no se ha podido demostrar. Entonces, hasta este momento no son consideradas como enfermedades zoonóticas. Eso es algo que debemos de puntualizar muy bien porque, bueno, pues puede haber desinformación, como se llegó a presentar durante la pandemia del virus de influenza H1N1 en el año 2009, que los primeros reportes indicaban que era un virus de origen porcino. Y de hecho, todavía algunos lo mencionan de esa manera. Nada más puntualizando, pues el virus tenía parte del genoma de virus que se han reportado en cerdos, también había partes del genoma de virus que se han reportado en aves y en humanos. Finalmente era una triple recombinante. Y bueno, pues en este caso hubo ligera desinformación que afectó al mercado porcino, ¿no? En estas enfermedades causadas por coronavirus, puntualizando nuevamente, no son zoonóticas. Esto es lo que se puede observar a nivel de granja. Clínicamente, los animales están ya afectados. Se logra observar animales con diarrea profusa, animales que están vomitando, deshidratados, con baja condición corporal y que probablemente tengan una muerte entre las 72 y las 96 horas post el primer signo clínico observado. En cuanto a cómo es la infección y la respuesta inmune después de la infección, bueno, aquí podemos observar en esta gráfica, en la sombra gris, la excreción del virus a través del tiempo, partiendo del día 0 hasta, aquí está mencionado, hasta el día 28, día 30 aproximadamente. Nosotros tenemos datos a través de evaluaciones experimentales de una excreción del virus en heces hasta por más de 2 meses. Esto evaluado obviamente con pruebas sensibles, como lo es una RT-PCR en tiempo real, pero bueno, no dejan de ser animales que puedan generar un peligro si se llegan a introducir a granjas negativas. Por otro lado, el periodo clínico en animales que logran sobrevivir puede darse entre el día 1 hasta el día 10. Esto es básicamente la manifestación clínica de diarrea, deshidratación o anorexia, vómitos también se presentan. Y bueno, pues son animales que probablemente son más grandes de 15 días. En animales menores de 15 días, prácticamente este curso clínico no lo logramos observar y los animales terminan por morir. En cuanto a la respuesta inmune, bueno, aquí podemos observar los anticuerpos neutralizantes en la línea roja que pueden ser producidos a partir de los 8, 10 días después de la infección y que finalmente están neutralizando también esa carga viral, lo que hace que vaya disminuyendo. El cuadro clínico que se presenta con Delta coronavirus pues es similar al que logramos observar en diarrea epidémica porcina. Clínicamente no podríamos distinguirlo, por lo que se requerirían de pruebas diagnósticas para llevar a cabo su confirmación. Aquí podemos ver algunos aspectos clínicos. Los animales igual se notan ya con baja condición, con la diarrea profusa, tal vez alguna irritación en la zona perianal. Y posteriormente, pues puede haber cerdos retrasados o cerdos que tienen muy baja condición. En el caso de estos animales que sobreviven, como lo mencionaba anteriormente, que puede ser hasta el 50%. En cuanto a sus características clínicas y de respuesta inmune, pues es prácticamente similar a lo que observamos con diarrea epidémica porcina, un curso clínico que puede ser de entre 1 a 10 días, igual la excreción del virus puede ser detectada hasta 35 días posterior al día de infección, y bueno, pues la respuesta inmune va a controlar precisamente la excreción del virus. Haciendo mención también en relación a los datos que hemos obtenido, nosotros podemos mencionar que esta infección es persistente por la situación de que después de haber pasado el periodo clínico de la enfermedad, el virus puede seguirse excretando, por lo menos a nivel de tracto intestinal. En muestras de cerdos que hemos llevado a necropsia, lo hemos detectado en periodos todavía más prolongados, hasta por 90 días. Entonces es un virus que persiste en el organismo del cerdo, pero que las manifestaciones clínicas están siendo limitadas después de haber tenido una respuesta inmune. Las lesiones macro y micro que se observan para diarrea epidémica porcina, pues bueno, son el adelgazamiento del intestino delgado, la presencia de fluido o líquido y gas. Y bueno, pues esta es una característica muy clásica de este virus.
pero que no podemos distinguir de otros virus, de otros coronavirus entéricos, como lo vamos a ver a continuación. En el caso de Delta coronavirus, pues es prácticamente similar lo que estamos observando. Aquí logramos ver igual en la cavidad abdominal los intestinos adelgazados con presencia de líquido y gas, y en la microscopía, a través de la histología, podemos observar la atrofia de las vellosidades en ambos casos. Para el síndrome diarreico agudo, pues es una situación similar en donde se observa también esta característica al momento de hacer la necropsia. Bueno, clínicamente y a la necropsia no se puede hacer una distinción. Si nosotros logramos colectar muestras y las evaluamos a través de una metodología como lo es la microscopía electrónica, vamos a observar esto. Tenemos estas imágenes en donde está diarrea epidémica porcina, en la parte superior, en la parte inferior Delta coronavirus porcino, y en el extremo derecho el virus del SARS. En los tres casos se observan la misma morfología viral. Partículas virales esféricas con una formación de corona solar, y que finalmente no podemos distinguir si se trata de uno o si se trata de otro. Entonces, la microscopía nos ayuda para identificar partículas virales parecidas a ciertas familias, pero no nos da el diagnóstico definitivo, por lo que se requiere pruebas más específicas. En el caso de la replicación en cultivo, se puede lograr para los tres virus. Va a ser diferente para el uso de líneas celulares para cada virus. En el caso de diarrea epidémica porcina se ha logrado replicar en la línea celular Vero y también en la línea celular Mark. Y bueno, pues aquí logramos observar en el campo claro el efecto citopático característico, que es la presencia de células multinucleadas o la presencia de sincitios. Una vez que se logra hacer la inmunofluorescencia, podemos identificarlo de una manera más precisa. Para el caso de Delta coronavirus también se puede llevar a cabo el aislamiento. Se ha logrado en células ST, en células de testículo de cerdo, y en células LLCPK1, que son células de riñón de cerdo. En el caso anterior solamente se ha hecho en células de riñón de mono verde. Y bueno, pues lo que logramos observar en el microscopio también es la presencia o la formación de sincitios, que es el efecto citopático característico de estos coronavirus. Para el virus del SARS, se ha logrado aislar en Vero, en células Vero, y el efecto citopático es similar. En cuanto a su ciclo de replicación y tropismo, pues logramos identificar primero que es un virus entérico que va a afectar o que va a infectar las microvellosidades intestinales, principalmente de las secciones del duodeno y yeyuno del intestino delgado. En cuanto entra en contacto con las células susceptibles, las mismas enzimas proteolíticas que existen en el intestino permiten la modificación o el corte de una de las proteínas de superficie, que es la proteína de la espícula o la proteína spike, y esto permite que se dé una unión al receptor. Una vez que se da esta unión al receptor, puede penetrar a la célula y llevar a cabo su ciclo de replicación en su interior, a nivel de citoplasma. En cuanto a la antigenicidad cruzada, que es un punto importante que nosotros debemos de conocer, porque en algún momento se llegó a considerar que si se podría infectar con virus de gastroenteritis transmisible para proteger contra diarrea epidémica porcina, pues esta situación no es factible. Y bueno, pues aquí tenemos la demostración en una publicación en donde hicieron la evaluación a través de inmunofluorescencia del reconocimiento de anticuerpos específicos contra cada virus, confrontándolo contra los demás virus disponibles. En este caso, Delta coronavirus, diarrea epidémica porcina, gastroenteritis transmisible y el coronavirus respiratorio porcino. Y en donde se observa que hay antigenicidad cruzada, y esto pues por la misma historia natural del virus, es entre gastroenteritis transmisible y el virus, coronavirus respiratorio porcino. Para el caso del mismo SARS, que es el virus emergente en Asia, tampoco existe esta antigenicidad cruzada, por lo que no es factible inmunizar a cerdos con diarrea epidémica porcina o gastroenteritis transmisible, buscando proteger contra los otros virus. En cuanto a sus características del genoma, bueno, pues es uno de los virus ARN de los que se consideran con genomas grandes. El genoma puede llegar a medir hasta 28 o 29 kilobases, dependiendo de cada una de las modificaciones que tenga y de las cepas o genotipos que se presenten, pero en general esa es la estructura o su mapa genético. Contiene en sus primeros marcos de lectura abierto, o en sus primeros genes, los que codifican a las proteínas que están relacionadas con su replicación, y posteriormente a la
al gen que codifica a la proteína de la espícula. En este caso, en el gen de la proteína de la espícula es en donde se han logrado observar modificaciones, mutaciones específicas que pueden estar relacionadas con inserciones o deleciones, que también clínicamente se han asociado a cepas de menor virulencia. Entonces, este gen es uno de los genes que se han analizado más a profundidad para buscar estas características de virus con una intención de encontrar virus con baja virulencia que potencialmente puedan ser atenuados en cultivo y que sean empleados en vacunas atenuadas. En cuanto a sus características filogenéticas, bueno, pues aquí está la estructura de los virus alfa, de los beta, de los gamma y de los delta, y aquí están en estos clados los virus diarrea epidémica porcina y TSATS. En el caso de delta coronavirus estaría en la parte inferior. Y bueno, pues hasta el momento se tiene conocido que el virus de diarrea epidémica porcina tiene por lo menos dos genotipos, el genotipo clásico 1 y el genotipo clásico 2, perdón, el genotipo emergente 2, que también a su vez está dividido en diferentes clasificaciones A o B. Bien, en resumen, estos coronavirus entéricos, como les comento, el posible origen natural está considerado que es en poblaciones de murciélagos, específicamente para estos alfa coronavirus. No se conoce el potencial zoonótico del SARS por esa hipótesis que se hizo a partir de la infección de células humanas. Sin embargo, bueno, pues esto es algo que se tiene que seguir investigando. Yo considero que a partir de que se identificó en el año 2017 para esta fecha, ya debe haber algún reporte, ya debe de haber conocimiento de esto. Y bueno, pues si no se ha dado es precisamente porque no tiene ese potencial zoonótico. Y bueno, pues por otro lado, pues ya sabemos de la emergencia de estos coronavirus que pueden provenir de poblaciones de murciélagos, tener hospederos intermediarios y derivar en virus que tienen potencial de infectar humanos, como en el caso de SARS, en el caso de MERS, o como lo conocemos ahora, el virus que causa la COVID-19. Ya entrando en materia en diarrea epidémica porcina un poquito más a detalle, ¿cuál es la epidemiología de esta enfermedad? ¿Cómo llegó a América? Bueno, pues se tiene considerado que desde el año 1977 se identificó en el continente europeo, específicamente en Bélgica. En ese país y también en el Reino Unido se mantuvo endémico por décadas, hasta que a principios de los años 90 se diseminó hacia el continente asiático. Posteriormente, entre el año 2010 y 2012, emergieron nuevas cepas de este virus. Se tiene considerado que fue a partir de la recombinación de cepas salvajes o de virus salvajes y de cepas vacunales. En este continente asiático, específicamente en China, en Corea, en Japón, se utilizan vacunas atenuadas del genotipo 1. La presencia de virus que estaban circulando de forma natural y la presión inmunológica derivada de la vacunación, conjuntamente con la diseminación del virus vacunal, es probable que ella haya provocado esta emergencia de una nueva cepa. Posteriormente, estas cepas que estaban circulando desde el año 2010, 2012, tuvieron la posibilidad de ser transportadas hasta Estados Unidos. Y una de las posibles rutas o de los posibles escenarios que se han analizado y que se tiene hasta el momento como más factibles, es la introducción a través de productos que se emplean en la alimentación de los cerdos, específicamente de soya. Y no necesariamente porque la soya estuviera contaminada, sino que la propuesta, la hipótesis es que los contenedores que se emplean, que son reutilizados, estaban contaminados. Y por la forma de almacenamiento en la que se dan en estos países. Como lo podemos ver en esta imagen, esos recipientes que contienen la soya, que son costales grandes, están a la sombra de un árbol, la sombra del árbol en donde habitan aves que van a las granjas, que tienen contacto con heces o con secreciones de los cerdos, con alimento de los cerdos, que tienen deposiciones sobre esos costales o que tienen la posibilidad de diseminar partículas de materia orgánica que contaminan esos contenedores y que después estos contenedores, cuando son transportados a través del mar en los buques refrigerados aparte, mantienen la infectividad de estos virus. Posteriormente llegan a las plantas de procesamiento de alimento en Estados Unidos y probablemente por algún descuido existió la contaminación de alimento y posteriormente la diseminación hacia cerdos susceptibles. En este caso, en el año 2013, todos los cerdos del continente americano eran susceptibles.
Para el caso del diagnóstico, en un inicio, pues se emplearon pruebas rápidas que no estaban permitidas para ser usadas en México porque no existía la enfermedad. Así que fueron pruebas que se consiguieron en el mercado negro y que se introdujeron de contrabando, pero que, bueno, en un momento determinado, pues son obviamente muy útiles, ¿no? Esto va a depender mucho de si existe una concentración de virus alta para que dé una reacción positiva. Entonces, esta es una característica propia de esta enfermedad, que el virus se replica en altas cantidades, que se obtiene a través de las diarreas y que podemos detectarlo entonces con esta prueba de cromatografía en fase sólida o prueba rápida, que ahora también pues muchos debemos de estar familiarizados con ella, pues es una de las pruebas que se utiliza también para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Por otro lado, pues el aislamiento viral, que es un procedimiento muy útil, que es un procedimiento que es requerido para poder tener también material para hacer análisis en el laboratorio, para tener potencialmente semillas que puedan ser empleadas como vacunas posteriormente, y que, bueno, pues se puede hacer bajo ciertas condiciones, ¿no? Aquí en células Vero está siendo identificado a través de una prueba de inmunoperoxidasa la infección del virus de diarrea epidémica porcina. Otra de las metodologías, pues, es la inmunohistoquímica, la presencia del antígeno en cortes de órganos que son fijados con formol y que son embebidos en parafina. Y que, bueno, también nos da una noción muy clara de cuál es la sección de intestino que está siendo más afectada y la cantidad cualitativa de virus que está presente en la muestra. Por otro lado, bueno, pues pruebas más rápidas y que son muy sensibles, las pruebas moleculares, como lo es la RT-PCR en punto final, que nos puede servir incluso posteriormente para hacer análisis en secuenciación, o la prueba de RT-PCR en tiempo real, que además de detectar animales positivos o negativos, nos permite hacer la cuantificación. Y esto, pues, obviamente es muy útil para poder también tener una valoración de cuánto virus está excretando. En cuanto a las medidas de control, las primeras acciones que se tomaron, pues fueron las acciones que ya se tenían consideradas para otros coronavirus, como en el caso de gastroenteritis transmisible. Y esto es la producción del feedback. El feedback es obtener materia orgánica, principalmente de diarrea o de intestinos de animales infectados, principalmente de lechones, para la producción de un macerado que se suministra en el alimento. Esta es una práctica empírica que se realiza a nivel de campo, pero que fue la única herramienta que se tenía en el momento para poder tratar de generar una infección homogénea y buscar una inmunidad también con esa característica. ¿Para qué? Para que se tratara de proteger a la mayor cantidad de lechones que iban naciendo en este periodo. Si este procedimiento no se realiza y se deja un curso natural de la infección, todas las cerdas se van a infectar, pero el periodo en el que van a ser infectadas todas esas cerdas puede ser más amplio. Entonces, esta es una medida que busca infectar a todas las cerdas, por lo menos con un día o 2 días de diferencia, comparado con una infección natural que puede ser hasta de una semana o un poco más. Esto obviamente tiene una implicación sanitaria, pues, que puede ser riesgosa, porque en un momento determinado los intestinos que son empleados para la producción del feedback no necesariamente tienen nada más coronavirus entérico, ya sea diarrea epidémica porcina o delta coronavirus. Pueden llevar también otros virus como virus de Pierce, el circovirus porcino, etcétera. Y bueno, pues esto puede implicar un riesgo en las cerdas que están en gestación, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que valorar bien esta práctica, hay que saber si lo podemos hacer, si es factible de llevar a cabo, y bueno, pues tratarlo siempre con esta precaución. Hoy en día se busca hacer este tipo de infección intencional, pero con virus cultivado, un virus que se obtiene a través de cultivo celular y que está prácticamente puro. Por otro lado, bueno, pues la recomendación más factible, pues, es llevar a cabo la vacunación. En los inicios de los brotes, pues no se contaba con la vacuna. Posteriormente, cuando se da el reconocimiento, ya se da la licencia también para poder tener acceso a la vacuna. En este caso, la vacuna comercial que más fácilmente se puede acceder es una vacuna con virus inactivado completo, y es una vacuna que está recomendada para aplicación a cerdas previa exposición. Sirve como una vacuna para aumentar la inmunidad que produce un efecto booster. Entonces, bueno, pues esta vacunación debe de darse en las cerdas y específicamente para que sea transmitida la inmunidad hacia los lechones. Como breve historia de lo que sucedió en México
Como les comentaba, hasta antes del año 2013, el virus no era considerado, no se consideraba su presencia en México o en el continente americano, por lo tanto, pues era un virus exótico. Pero bueno, a principios de julio del año 2013, varios veterinarios que se dedican a la clínica porcina, productores también, notificaron la presencia de una enfermedad que causaba diarreas profusas y una alta mortalidad en lechones. Esto sí se notificó a la autoridad y bueno, pues se sospechaba que era una enfermedad producida por un coronavirus. Por ahí del 12 de septiembre del 2013 se realizó el primer simposio internacional de actualización de diarrea epidémica porcina organizado en la Facultad de Medicina Veterinaria en la UNAM. Y bueno, pues en ese mismo foro se mencionaron qué características clínicas estaban observando. Varios doctores, varios clínicos de México dieron esta narrativa, reportaron que existía esta situación y una alta mortalidad. Finalmente era una emergencia y era una situación preocupante para los productores principalmente en la zona del Bajío. Estoy hablando de La Piedad, Michoacán, en Degollado, prácticamente en esa zona entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Y bueno, pues la conclusión a la que se llegó en ese primer simposio era que no existía diarrea epidémica porcina, que probablemente se trataba de un gastroenteritis más virulento, de alta mortalidad, o un PIRS entérico, un PIRS digestivo. O sea, PIRS sí puede llegar a dañar el tracto entérico y causar diarreas, pero no con estas características. Otro de los conceptos que se le dio también fue el de diarreas atípicas. No sé si le suena ahora con la emergencia de SARS-CoV-2, las neumonías atípicas, o en este caso las diarreas atípicas, porque finalmente pues no se estaba logrando encontrar el origen del problema, ¿sí? La notificación llevó también el enviar las muestras a la autoridad sanitaria. Y bueno, pues en este momento pues se dio prácticamente ya el diagnóstico a principios del año 2014. Esto también conllevó a la formación de grupos de trabajo. Ahí hubo una participación del INIFAP y de otras instituciones y la industria privada, con la intención de poder establecer las metodologías de diagnóstico y buscar el aislamiento viral. Una de las características para que se pudiera dar la declaratoria de la enfermedad en México y que también contribuyó para que fuera el cambio de la clasificación de enfermedad exótica a enfermedad en el estado 3 o de enfermedades endémicas fue precisamente llevar a cabo el aislamiento viral. Esos trabajos en conjunto que obviamente tienen que ser fomentados, tienen que ser promovidos para que tanto instituciones de investigación, instituciones educativas o de la academia, la propia industria privada, en conjunto con las autoridades sanitarias, tengan esta capacidad todavía más fortalecida. Y bueno, una vez que se da esta situación, como les comento, en el año 2014, específicamente el 22 de mayo, se realiza el reporte ante la OIE, en donde ya Senacica indica cuáles son los estados en donde se encuentra la detección del virus y cuáles son cuál es la cantidad de animales afectados. Posteriormente, en mayo de 2016, ya se da el reconocimiento en el diario oficial de la Federación, en donde en el acuerdo en el que se enlistan las enfermedades exóticas y endémicas, se modifica de estar en el listado 3, perdón, de estar en el listado 1, pasa a estar en el listado 3. Y bueno, ahí nada más por comentario, en este listado 3 se nombra esto, que es un grupo en donde se clasifican enfermedades que son consideradas endémicas, que representan un riesgo menor desde el punto de vista epidemiológico, económico, de salud pública y de comercio nacional e internacional. Y bueno, pues esto está un poco limitado porque en el caso de diarrea epidémica porcina sigue siendo un problema económico, sigue siendo un problema que causa pérdidas económicas en los productores y que tiene que seguir siendo atendido. Entonces, no es que no sea importante, sino más bien que tal vez alguna de esas enfermedades no tiene esta misma connotación. Y bueno, aquí lo podemos ver en cuanto al impacto económico que se generó en los primeros brotes, en un estudio publicado por Herrera en el ANBEC de 2014, en una población afectada, que fue la que se estudió, de 700,000 hembras, el costo promedio por hembra anual fue de 1,500 pesos más de lo que se tenía considerado gastar en ese año. Lo que considera en una ecuación en donde incluye 1.5 millones de cerdas,
que es la población total de cerdas en ese momento en México, un gasto de hasta de $110 millones. Eso nada más por el efecto que tuvo el virus de diarrea epidémica porcina en el año 2013-2014. Más gastos indirectos de medicamentos, equipo, alimento, disposición de cadáveres, que también fue una situación bastante preocupante. Por otro lado, en cuanto al cálculo de pérdida de cerdos de abasto, en esta misma población estudiada, se observó que hubo 2.1 lechones menos por cerda por año. Entonces, esto implicó tener menos de 1.470.000 cerdos destetados por ciclo. Entonces, este es un impacto brutal que se observó en ese año, que se tuvo registrado y que, bueno, incluso en el mismo CIAP, que es el sistema de información de la SADER, nos indica cómo iba en crecimiento la producción porcina en México hasta el año 2013, y en el año 2014 logramos ver una disminución importante. Si bien aquí lo que estamos viendo nada más es una gráfica en donde se ve una ligera reducción, esto es una cantidad enorme de animales. Y traducido a la economía, pues es un impacto económico bastante importante para los productores. En Estados Unidos, bueno, pues se dieron a la tarea desde que se dio el primer brote en mayo del año 2013, de hacer un mapa epidemiológico de la situación de diarrea epidémica porcina y delta coronavirus en todo el país. Si bien al principio solamente se dieron los brotes en esta región, posteriormente se dio la diseminación en todo el país, tanto de diarrea epidémica porcina como delta coronavirus. Esa es la situación que se veía a finales del año 2013. Esto es lo que se veía en el año 2018. Prácticamente todo el país está infectado, tiene casos positivos con diarrea epidémica porcina. Delta coronavirus ha sido un poco más ligero, se ha contenido. En estudios experimentales se ha observado que compite diarrea epidémica porcina con delta coronavirus e inhibe su replicación. Entonces, probablemente eso está ayudando para que no se presenten tantos casos de delta coronavirus, pero bueno, no deja de ser una enfermedad de importancia también. Y bueno, pues en la clínica, estas dos enfermedades siguen siendo un reto, ya que la incidencia y la reincidencia de las mismas en las granjas sigue siendo un evento común. Nosotros hemos tenido contacto con clínicos, con productores, con asesores que atienden grandes empresas, y esa es la mención. O sea, diarrea epidémica porcina sigue siendo un problema que tiene que seguir siendo atendido desde varios puntos de vista, ¿no? Desde la epidemiología basada en la historia clínica, en la colecta de muestras, el diagnóstico de laboratorio, el uso de biológicos, el incrementar la gama o el catálogo de biológicos disponibles para poder tener también alternativas. Y bueno, esto es prácticamente lo que vamos nosotros a enfocar ya con lo que hemos estado estudiando en estos ejes, ¿no? Básicamente en el laboratorio de virología, en donde me encuentro, es el enfoque que nosotros tenemos. Partiendo de los agentes virales, buscar hacer el diagnóstico para posteriormente caracterizar esos agentes virales, hacer estudios de patogenia también para conocer cuáles son esas características que tienen en el hospedero, y posteriormente derivar en una situación de generación de biológicos que puedan ayudar en un momento determinado para el control de algunas enfermedades de importancia, como en el caso de diarrea epidémica porcina. Y bueno, estos son los estudios que hemos estado realizando. Como primer abordaje, lo que hicimos, lo que nos dimos a la tarea, esto muy fomentado por el doctor Atalo Martínez, el doctor Fernando Diosdado, que en el año 2013 yo me incorporo a ese laboratorio y tengo la posibilidad de comenzar mi investigación con diarrea epidémica porcina, apoyado con estos doctores, y de la mano también con mi compañero Luis Gómez, que también es investigador del INIFAP. Nos dimos a la tarea de hacer este primer estudio exploratorio para detectar la presencia de ambos virus. Y bueno, clínicamente ya teníamos el reporte, los productores y los clínicos nos estaban diciendo, aquí hay problemas, los cerdos están muriendo, tenemos diarrea, tenemos estas mortalidades, pues entonces necesitamos hacer el diagnóstico. Posteriormente a una estandarización de pruebas moleculares, se pudo lograr la identificación de estos virus, se realizó un muestreo en diferentes granjas, se colectaron básicamente secciones de intestino para hacer el diagnóstico, se colectaron también datos de cuáles eran este tipo de lesiones,
Y estos fueron los resultados que nosotros encontramos. La positividad para virus de diarrea epidémica porcina y delta coronavirus fue del 74%, con sus números respectivos. De todos esos estados de donde se obtuvieron muestras de granjas, del estado de Michoacán, del estado de México, en el año 2013, del estado de Puebla, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Michoacán en el año 2014 y en Puebla y en Guanajuato en el año 2016, sumamos 34 muestras de 4 granjas positivas de 67 analizadas y 16 de 67 para delta coronavirus. Este fue el primer reporte que se realizó de delta coronavirus en México y que fue presentado en una reunión pecuaria organizada por INIFAP. Una vez que tuvimos los productos de amplificación, logramos hacer la secuenciación de estas muestras y logramos identificar también hacia qué genotipos estaban siendo relacionadas las primeras muestras detectadas en México como positivas en el año 2013. Y bueno, pues lo que nos encontramos fue específicamente que se trataba del genotipo 2A. Y este genotipo 2A están agrupados virus que fueron los primeros que emergieron en América, en Estados Unidos, cepa tipo Colorado, y también relacionados con las cepas chinas que estaban emergiendo en el año 2010-2012. Entonces se trata de virus que en ese momento se les consideró como pandémicos, en relación a los cerdos, que ocasionaban alta mortalidad y que no estaban relacionados con los virus originales, que eran los virus del genotipo 1. Estos son los resultados que nosotros observamos. Ahí están los productos de amplificación para diarrea epidémica porcina y delta coronavirus. Posteriormente a eso había que hacer la confirmación de que teníamos la presencia de virus infeccioso, entonces nos dimos a la tarea de hacer la infección en cultivos e identificar precisamente el aislamiento viral. Pruebas complementarias como la microscopía electrónica, en donde nos permite ver esas morfologías parecidas o similares a la familia coronavirus. Y bueno, pues ya teníamos más evidencia de que efectivamente existía este virus en México. Posteriormente, o en conjunto, fuimos desarrollando y estandarizando pruebas de diagnóstico propias, haciendo obviamente las respectivas comparaciones con las pruebas que estaban publicadas o que habían sido publicadas. Así pues, se diseñaron iniciadores y sonda para hacer una prueba cuantitativa en tiempo real. Mediante la curva o la construcción de una curva de calibración, logramos obtener la identificación de la carga viral en número de copias del genoma viral por muestra analizada, por mililitro, por reacción, para poder identificar también cuál es la carga viral que se está excretando a través del tiempo. Entonces ya tenemos también una metodología que nos permite identificar y cuantificar. Esto obviamente lo teníamos que probar para poder hacer una validación, y bueno, la validación consistió en hacer una infección experimental con 3 diferentes genotipos de virus. Aquí lo podemos ver, marcado como G1, G2 o G3. Y esto con la finalidad de poder identificar virus que tenían inserciones y deleciones o virus con alta virulencia. Se les llama virus clásicos también. Entonces, en el grupo 1 tenemos el virus clásico, el virus virulento. En el grupo 2 tenemos el virus con inserciones y deleciones, o también llamado virus indel. Y en el grupo 3 tenemos la mezcla de ambos virus. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de identificar con una prueba específica publicada previamente por un grupo de investigadores en Estados Unidos, la prueba dirigida hacia cepas virulentas, la detección de cada uno de los grupos. La prueba, la prueba diseñada para cepas variantes o tipo indel, la identificación para los diferentes genogrupos. Aquí lo podemos ver bien claro. Para cuando se trata del mismo virus, tiene un 100% de detección. O sea, es una prueba altamente específica. En el caso de la prueba anterior, tiene la posibilidad de detectar los 3 grupos de cerdos infectados experimentalmente. Pero para el caso de la prueba estandarizada en el laboratorio, tuvimos la misma posibilidad de detectar altas cantidades de muestras positivas, lo que nos indica que tenemos una prueba con mucha especificidad que puede detectar cepas variantes o cepas virulentas. Y además de ello, bueno, pues hicimos la cuantificación con esta curva de calibración, como les mencionaba, para poder también tener valores de sensibilidad y de carga viral. Entonces, bueno, bajo este mismo esquema de la infección experimental hicimos el seguimiento y logramos identificar la excreción a través de las horas post-inoculación
de cada uno de los grupos evaluados, lo que nos condujo posteriormente a obtener los valores de sensibilidad y de especificidad. Como lo mencionaba, bueno, pues la especificidad es del 100%, ninguna de las pruebas cruza con otro virus o tampoco sale positiva una muestra negativa. Por otro lado, la sensibilidad que nosotros logramos obtener con la prueba para cepas virulentas es del 100%, para cepas variantes es del 88.5%, y cuando se tiene una coinfección de ambas cepas, del 93.9%. Son valores muy, muy aceptables para una prueba diagnóstica. Por otro lado, una vez que tuvimos esa prueba diagnóstica, nos dimos a la tarea de volver a campo y tomar muestras. Estas muestras fueron de cerdos que presentaban cuadros clínicos y de 14 diferentes granjas ubicadas en diferentes estados de la República, igual del año 2013 al año 2016. Hicimos la amplificación por RT-PCR de todo el gen S, es un gen grande, tiene aproximadamente 4 kilobases, y posteriormente hicimos el análisis molecular y filogenético. Y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Prácticamente en las regiones en donde se encuentran los epítopes, que son estas que están marcadas en rosa y que tienen una nomenclatura en la parte superior, no existen modificaciones en esos epítopes, lo que nos permite identificar que las cepas que están circulando indistintamente del estado o del año en el que se obtuvieron no tienen variaciones antigénicas que permitan o que impidan el reconocimiento si el cerdo está infectado con la cepa A, que reconozca cepa B o cepa C. En donde sí hubo una modificación fue en 2 muestras identificadas en el estado de Jalisco, que bueno, pues esto parece estar relacionado con el desarrollo clínico que se observó en esa granja en particular. Era una cepa que se obtuvo de una granja que estaba infectando cerdos en engorda y que estaba ocasionando mortalidad, probablemente asociada a una infección bacteriana, pero que no se estaba viendo en otras granjas. Entonces, bueno, ya haciendo el análisis filogenético, el análisis de la secuencia, se logró observar esta inserción de 3 aminoácidos, y bueno, pues esta inserción puede estar relacionada con este tipo de situaciones, de un aumento de la virulencia. Esto obviamente tiene que ser estudiado posteriormente. En cuanto al análisis filogenético, logramos observar, bueno, lo mismo que habíamos visto antes, que muchas de las cepas se mantienen en genotipo 2, específicamente 2B, y cepas indel. Entonces ya tenemos aquí también la identificación de cepas que tienen inserciones de lesiones y que pueden ser candidatas posteriormente a un proceso de disminución de la virulencia o de atenuación para ser consideradas como candidatas vacunales. Y bueno, pues aquí las implicaciones de este estudio, como lo mencionaba, se identificaron 8 cepas en el clado 2B y 2 cepas en el clado indel. 2 de las cepas que encontramos presentaron inserciones que no habíamos identificado en ninguna otras, por lo que, bueno, pues se necesita continuar con el estudio para saber si esto tiene una implicación en cuanto a la virulencia y o otra situación, incluso, bueno, pues hasta fallas de diagnóstico, ¿no? Por ahí está la publicación, si alguien desea o se les puede compartir para que la revisen a mayor profundidad. Por otro lado, ya que tuvimos toda esa información, tuvimos la capacidad de poder hacer análisis más profundos y de proponer la producción de antígenos recombinantes. Estos antígenos recombinantes se han estado produciendo en un vector PET-Sumo y se producen en bacterias E. coli. Posteriormente, un proceso de purificación, hemos hecho diferentes pruebas. Aquí podemos observar una de ellas, en donde se observa el reconocimiento antigénico con sueros de cerdos infectados, en donde logramos observar que hay unión. Eso es un punto importante para poder continuar con los estudios. Posterior a eso, lo que quisimos hacer fue identificar si esas proteínas nos podrían ser útiles también en un sistema diagnóstico serológico. Y bueno, pues para ello nos dimos a la tarea de llevar a cabo la infección experimental de 2 grupos de cerdos, un grupo que no tenía inmunidad previa y un grupo con inmunidad previa, con una cepa que estaba plenamente caracterizada. Ahora la tenemos secuenciada, genoma completo y reportada en el GenBank. Y que, bueno, pues esto nos da la posibilidad de tener mayor cantidad de datos. Después de un proceso de infección que duró 21 semanas, un proceso sistemático de muestreo, llevamos a cabo este tipo de análisis. Primero un ELISA en directo, utilizando una proteína recombinante producida en el laboratorio, y además el Western blot, que es una de las pruebas más específicas que se emplea en la serología para poder hacer la detección de anticuerpos. No es la prueba reina, la prueba
reina es la cero neutralización, pero en este caso lo que nosotros buscábamos era precisamente tener una evidencia en una imagen en donde se logra observar el reconocimiento de esta proteína por los anticuerpos producidos por los cerdos. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados. En cuanto a la proteína N, que se produjo de manera recombinante, una vez que se da la infección, se logra observar la cinética de producción de anticuerpos en los cerdos durante un periodo de 21 semanas. Igual, en el caso del reconocimiento a través de la prueba de Western blot, podemos observar que hay ese inmunomarcaje, lo que nos indica que son muestras positivas a través del tiempo. En el caso de los animales con previa exposición o con inmunidad previa, no logramos ver un efecto de sobreestimulación. Se mantuvieron siempre bajo las mismas condiciones. Para la proteína S recombinante, una situación muy parecida también, y para la proteína M. Por lo tanto, bueno, pues ahí ya tenemos 3 candidatos, 3 posibilidades para poder tener pruebas serológicas para en un momento determinado hacer estudios que puedan estar relacionados con la infección intencional, con la infección natural, con la inmunización, con vacunas comerciales o con biológicos experimentales. Y bueno, pues a partir de eso se lleva a cabo la validación y tenemos aquí valores que nos arroja previamente este estudio, ¿no? De sensibilidad de hasta del 97% y especificidad del 98%. Aquí podemos verlo gráficamente, los animales expuestos, las cantidades en relación a su densidad óptica, y los animales no expuestos, completamente negativos, bajo un punto de corte. Y ya que tenemos las proteínas recombinantes, decidimos hacer una prueba para saber si estas proteínas eran antigénicas. Y esto lo hicimos mediante la inmunización o la administración con un adyuvante a cerdos. En este primer estudio, lo que buscamos fue, a través de diferentes dosis, a través de diferentes aplicaciones, por vía intramuscular, por vía intranasal, hacer dos aplicaciones cada vez, la identificación de anticuerpos posterior a esa inmunización. Y aquí logramos observar esa presencia de anticuerpos. En grupos testigos no hay presencia de anticuerpos. En grupos inmunizados vemos esa seroconversión. Hicimos más estudios, lo tratamos de incrementar. Aquí tenemos una N mayor de 8, en el anterior solamente era de 2. Y bueno, bajo este mismo esquema de múltiples dosis, logramos observar la misma situación en relación a la detección de anticuerpos IgG. Una seroconversión que se mantiene a través del tiempo evaluado y que nos permite en un momento determinado también tener la detección, acá en el anterior se me pasó, de muestras positivas en calostro, de anticuerpos en calostro. Es una situación que nosotros estamos buscando. Detectamos más IgG, estamos todavía en estudios buscando IgA. Aquí podemos ver la curva muy pequeñita de IgA, perdón, es la de abajo, IgA, que no tenemos una estimulación, al menos no lo encontramos en sangre, pero lo estamos buscando en calostro, que precisamente pues es lo que nosotros estaríamos como que con el objetivo más claro. Ya una vez que tuvimos esa posibilidad de ver que en un grupo reducido de 8 animales hay antigenicidad, buscamos hacer una prueba piloto ya en un número más grande. Aquí tenemos este estudio en 20 cerdos convencionales, en donde se dividieron por 2 grupos en cerdos inmunizados y no inmunizados, pero en esta ocasión solamente se aplicaron 2 dosis, con un intervalo de 14 días. Y bueno, pues estos fueron los resultados. Después de 70 días de vacuna, después de 70 días posteriores a la vacunación, logramos observar una inmunidad o una respuesta de IgG mantenida y prolongada durante este periodo. Como se logra observar al inicio, posterior a la inmunización o a la administración del biológico experimental, se logra observar ya una diferencia estadística en el día 7, lo que nos permite posteriormente observar un incremento en esa curva de anticuerpos y posteriormente su mantenimiento. Y bueno, pues esos son avances que les quería presentar en relación a esto que hemos estado realizando en el laboratorio de manera experimental. Como lo mencionaba en un inicio, esto forma parte del proyecto que está enfocado principalmente a generar pruebas de diagnóstico y a proponer candidatos vacunales, lo que nos permite con esta investigación y con estos datos que hemos obtenido, que forman parte de la tesis de Manuel Zapata, que es un alumno que tenemos en el laboratorio y que nos ha ayudado bastante con esto, es precisamente tener esta identificación, ¿no? Tener ya candidatos vacunales que puedan ser escalados posteriormente, que tengamos ya la capacidad de tener sistemas más robustos, lo estamos haciendo en el laboratorio,
llevando a cabo un escalamiento en equipos, en bioreactores, que nos van a permitir tener una masa antigénica más elevada y que en un momento determinado podamos tener la cantidad suficiente de antígeno para poderlo probar ya en condiciones de campo. Bueno, nada más me queda agradecer a mis colaboradores que, como lo mencionaba, pues prácticamente sin la participación, sin el apoyo de ellos, la investigación sería muy limitada. También el financiamiento